En marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio le escribió cartas a su familia desde la campaña. No eran cartas de un hombre que estaba ganando, eran cartas de un hombre que sentía que algo a su alrededor se estaba cerrando. Su hermano Javier las mencionó en una entrevista en 2019 y dijo algo que lo a más de uno, que en esas cartas, Colosio expresaba que algo no estaba bien, que sentía cosas que no podía decir en público, que había movimientos a su alrededor que no lograba explicar del todo. Las cartas nunca fueron publicadas completas, hasta hoy. Pero eso no es todo, porque si las cartas son el principio de la historia, lo que pasó en los 3 días previos al 23 de marzo, lo que se reconstruyó a partir del cateo a la caja fuerte familiar en Magdalena de Quino, Sonora, y lo que los hombres más cercanos a Colosio hicieron y dejaron de hacer en Lomas Taurinas, es una historia que todavía incomoda. Una historia que el sistema nunca cerró del todo, aunque lo intentó con todo lo que tenía. Si llegaste hasta acá es porque ya sabes que el caso Colosio es uno de esos casos que México no ha podido enterrar. No del todo. 3 décadas después sigue generando preguntas, sigue incomodando a personas que preferiría que la historia hubiera quedado archivada junto con el expediente oficial. Y este canal existe para eso, para contar las cosas que no desaparecen aunque alguien quiera que desaparezcan. Si crees que hay historias que merecen ser dichas en voz alta, suscríbete, porque acá no callamos. En este video te voy a contar 4 cosas. ¿Quién era realmente Colosio antes de que el sistema lo convirtiera en el mártir de conveniencia que usa hoy? ¿Qué dicen las reconstrucciones de esas cartas de marzo? ¿Qué pasó exactamente en las 72 horas previas al asesinato? ¿Y qué encontraron en la caja fuerte de Magdalena de Quino? Vamos por partes. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora, un pueblo del norte, a unos 100 kilómetros de la frontera con Arizona, tierra de desierto y cielos grandes. Su padre era un hombre trabajador sin palancas políticas, sin apellidos que abrieran puertas en la capital, sin las redes de compadrazgo que en el sistema priista valían a veces más que el talento. Y sin embargo, ese chamaco de Magdalena de Quino llegó a ser candidato presidencial del partido que había gobernado México sin interrupción durante más de 6 décadas. Eso no se hace solo con trabajo duro, se hace también con inteligencia política, con la capacidad de acumular lealtades en los momentos precisos y con una manera de estar en los espacios de poder que no amenazaba a los que ya estaban ahí pero que al mismo tiempo no renunciaba del todo a una agenda propia. Estudió economía en el ITESM, hizo una maestría en Filadelfia y un doctorado. En la México de los 70 y 80 ese recorrido te ponía en la categoría de los tecnócratas. Cuadros que el sistema priista identificaba como piezas útiles para modernizar la cara del gobierno hacia afuera, para hablar el idioma del FMI y del Banco Mundial, sin que eso implicara un cambio real en las estructuras de control interno del partido. Era el modelo salinista antes de Salinas, especialistas formados en el extranjero, con el discurso correcto para los foros internacionales, perfectamente integrados a la maquinaria política por dentro. Colosio entró al PRI y fue ascendiendo con disciplina. Diputado federal, senador por Sonora, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, aprendió los códigos, supo cuándo hablar y cuándo callarse. Supo a quién deberle favores y cómo cobrarlos sin que pareciera que los cobraba. Pero también hizo algo que en ese sistema era casi una anomalía, y que aparece de manera tan consistente en los testimonios de quienes lo trataron que es difícil descartarlo como mitología construida después de su muerte.
En las giras paraba el convoy. Bajaba. Se metía entre la gente. Preguntaba cosas concretas. Anotaba. No para la foto, sino porque le importaba el registro. Gente que lo trató en Sonora, en Guerrero, en las comunidades de Chiapas durante las giras del Sede Sol, dice de manera consistente que Colosio escuchaba de verdad, que no era el escucha performático del político que asiente y piensa en otra cosa. Carlos Salinas lo vio, lo evaluó durante años y lo eligió. En 1992 fue secretario de Desarrollo Social. En noviembre de 1993, candidato presidencial del PRI. Era el Delfín. El resultado de las elecciones de agosto de 1994 se sabía de antemano, porque en ese tiempo el candidato del PRI no perdía la presidencia. Era una formalidad larga y cara, pero era una formalidad, o eso creían todos. Los primeros meses de campaña transcurrieron dentro del libreto esperado. Pero algo fue cambiando de tono hacia finales de febrero. Una inquietud que quienes lo seguían de cerca empezaron a notar, como si el candidato estuviera procesando algo que no podía decir abiertamente todavía. El 1 de enero de 1994, el EZLN se levantó en Chiapas. Tomaron San Cristóbal, Ocosingo, Las Margaritas. El gobierno de Salinas, que había construido toda su narrativa en torno a la modernización y al ingreso de México al primer mundo, se encontró de golpe con una imagen que decía exactamente lo contrario. Que debajo del Telecán y de los discursos en Davos, había una México que tenía hambre y que ya no quería esperar. Personas cercanas a Colosio de ese periodo dicen que Chiapas lo afectó de manera profunda, que lo obligó a preguntarse en serio qué estaba prometiendo cuando recorría el país hablando de desarrollo social y si eso era posible dentro del sistema que lo había llevado hasta donde estaba. Y entonces llegó el 6 de marzo. Atento a esto, porque es el eje de todo lo que viene después. En el Monumento a la Revolución, Colosio dio un discurso que todavía se estudia. Habló de democracia como proceso real, no como adorno retórico. Habló de separar al partido del gobierno y al gobierno del Estado, que en el México priista era una distinción que el sistema nunca había querido hacer porque las tres cosas eran en la práctica la misma cosa. Habló de rendición de cuentas, de reformar las instituciones desde adentro. Para los estándares del PRI de ese momento sonaba casi subversivo. A una parte del electorado le dijo que este candidato era diferente. A otra gente, la que tenía mucho que perder si las cosas cambiaban de verdad, le dijo que el Delfín se había salido del guión, que ya no era predecible. 17 días después de ese discurso, Colosio estaba muerto. Pero antes de llegar al 23 de marzo tengo que contarte lo de las cartas, porque son el puente entre ese discurso y lo que pasó en Lomas Taurinas. Las cartas que Colosio escribió en marzo de 1994 nunca fueron publicadas en su totalidad. No aparecieron en ningún medio. No formaron parte del expediente judicial. Existieron en privado, en el resguardo de una familia que las guardó sin hacer ruido. Javier Colosio las mencionó en 2019 con una sobriedad que hacía sus palabras más pesadas. Que en esas cartas, Luis Donaldo expresaba que algo no estaba bien en su entorno inmediato, que había cosas que no podía decir públicamente, que sentía movimientos a su alrededor que no lograba comprender del todo desde adentro de la campaña. A partir del cateo a la propiedad familiar en Magdalena de Quino y de testimonios de personas cercanas a la familia, se pudo reconstruir parte de lo que esas cartas contenían. No todo, pero suficiente para que el patrón se vea. Lo que emerge no es la imagen de un hombre preso del pánico, es algo más perturbador en su frialdad, un hombre lúcido, metódico,
catalogando en privado señales concretas que a él le resultaban incomprensibles desde adentro, pero que vistas desde afuera dibujan un patrón muy específico. En esas cartas, según las versiones reconstruidas, Colosio mencionaba cambios en su equipo de seguridad que no había solicitado, rotaciones de gente de confianza por personas que no conocía bien. Mencionaba caras nuevas que aparecían en reuniones internas con acceso a información logística sin que él supiera con claridad a quién respondían, y mencionaba conversaciones previas al 6 de marzo, con personas cercanas al poder ejecutivo, en las que se le había transmitido de manera implícita pero inequívoca que moderara el tono. No como amenaza abierta, como el tipo de mensaje que en el sistema político mexicano todo el mundo entiende exactamente por lo que es aunque nadie lo diga con esas palabras. No te salgas del guión. Él se salió igual. Para un segundo. Lee esto otra vez en tu cabeza. Un candidato presidencial, en los días que preceden al discurso más rupturista de su campaña, está registrando por escrito señales concretas de que algo en su entorno no funciona. Da ese discurso de todas formas. 17 días después está muerto. Esas cartas nunca se publican. El caso se cierra en torno a un único autor material. Y las cartas permanecen guardadas durante 25 años. ¿Por qué guardarlas? Puede ser por dolor genuino. Puede ser por protección, porque la familia Colosio aprendió de manera muy concreta lo que cuesta en México tener información que el sistema prefiere que no exista. Y puede ser que esas cartas contengan detalles, referencias, quizás nombres, que en el México de 1994 y de muchos años después convertían su publicación en algo sencillamente peligroso. No de manera abstracta, de manera calculable. Esa última razón es la que más incomoda. Ahora vamos a los 3 días antes del disparo. Colosio llegó a Tijuana el 20 de marzo con su equipo. El mitin en Lomas Taurinas estaba programado para el 23. 3 días en una ciudad que era un hervidero político y que además era, como lo es desde hace décadas, un punto neurálgico del narcotráfico con décadas de penetración en las estructuras políticas locales. Baja California era territorio complicado. En 1989, el PAN había ganado la gubernatura, la primera derrota electoral del PRI en una elección estatal en toda su historia. Eso dejó una herida que 5 años después seguía abierta. El partido local estaba dividido entre facciones con visiones distintas y resentimientos acumulados, algunas de ellas respondiendo a intereses económicos que no eran precisamente limpios. Colosio necesitaba esa maquinaria para julio. Pero la maquinaria estaba rota. Las reuniones del 20 de marzo no fueron bien. Algunos operadores esperaban compromisos concretos, posiciones en un eventual gobierno Colosio, garantías sobre contratos vigentes, confirmación de que ciertos arreglos se mantendrían. Era el lenguaje normal de la política de cuotas que el PRI había practicado durante décadas. El problema era que Colosio, que llegaba con el 6 de marzo encima, no estaba dispuesto a dar esos compromisos en esos términos. No fue una ruptura dramática. Fue una incomodidad visible, una resistencia a cerrar los tratos que la otra parte esperaba cerrar. Eso creó tensión. No el tipo de tensión que lleva directamente a un asesinato por sí sola, pero sí el tipo de tensión que en un sistema con muchas capas y muchos canales informales puede crear condiciones para que algo pase sin que nadie tenga que coordinarse explícitamente. Atento a este detalle, porque es central. La sede del meeting cambió en esas 72 horas. El evento original no iba a ser en Lomas Taurinas. Había una locación diferente planificada, con mejor perfil de seguridad. El cambio a Lomas Taurinas
colonia popular densa, calles angostas, geografía que hacía muy difícil controlar un perímetro, se produjo sobre la marcha. Y en el proceso de ese cambio, según lo que investigadores periodísticos reconstruyeron del expediente, hubo comunicaciones entre el equipo de seguridad de Colosio y personas que no eran parte del staff habitual de la campaña. Personas con acceso a información logística sensible que después del 23 de marzo resultaron muy difíciles de rastrear. No estaban en ningún organigrama oficial, pero estaban en las comunicaciones y sabían exactamente dónde iba a estar el candidato el día 23. La noche del 22, Colosio cenó con colaboradores. Quienes estuvieron ahí lo recuerdan quieto, de una manera que no era solo el cansancio de meses de campaña. Alguien lo describió como la actitud de alguien que había tomado una decisión y estaba en paz con ella. No eufórico, no ansioso. Tranquilo de una manera que en ese contexto no era lo esperable. Al día siguiente llegó a Lomas Taurinas. Y acá viene lo que 30 años de sistema no pudieron explicar de manera satisfactoria. El dispositivo de seguridad que debía rodear a Colosio ese día no estaba completo. No es una afirmación conspirativa, es un hecho documentado en el propio expediente judicial. Los elementos del Estado Mayor Presidencial que los protocolos exigían en los puntos más vulnerables del perímetro no estaban en sus posiciones. La multitud no fue contenida como esos protocolos establecían, y Mario Aburto logró acercarse a centímetros de Colosio en un espacio que con un dispositivo funcionando debería haber sido imposible de penetrar. El video del asesinato existe y es público. Se ha analizado fotograma a fotograma durante décadas. Lo que muestra ese análisis es que Aburto no tuvo que forzar ningún perímetro. El espacio se lo permitió. El dispositivo se lo permitió. ¿Cómo es posible eso con el candidato presidencial del partido gobernante en pleno año electoral? Hay 3 respuestas que no se contradicen entre sí. Primera, negligencia pura. Errores acumulados en una operación desbordada con sede de última hora. Segunda, algo más que negligencia. Actores dentro del dispositivo que facilitaron los huecos en el momento preciso. Tercera, ambas cosas juntas, porque la negligencia estructural es exactamente el ambiente donde resulta más sencillo intervenir sin dejar rastros claros. El expediente oficial no resolvió cuál es la correcta. Lo que sí hizo fue cerrar el caso en torno a Aburto como único responsable, no profundizar en las líneas que apuntaban hacia adentro del sistema y proteger a los funcionarios a cargo de la seguridad ese día. El general Roberto Vadillo Martínez, máximo responsable operativo de la protección de Colosio, nunca fue procesado. Varios elementos del dispositivo tampoco enfrentaron consecuencias. El expediente se archivó. Eso ya es una respuesta. No la que queremos, pero es una. Respira antes de lo que viene, porque ahora llegamos a la caja fuerte. Y esto es lo más pesado de todo. En la propiedad familiar en Magdalena de Quino había una caja fuerte. El cateo realizado en el marco de diligencias relacionadas con el caso permitió acceder a parte de su contenido. No todo llegó a los medios. Pero lo que se pudo reconstruir a partir de los documentos disponibles y de testimonios de quienes tuvieron acceso es lo que más incomoda de esta historia entera. Lo que esos documentos permiten reconstruir no es un archivo de confesiones. No hay una carta que diga sin ambigüedad quién ordenó el asesinato. Lo que hay es algo más sutil. Un registro detallado de movimientos, contactos, reuniones y comunicaciones del periodo entre el 6 y el 23 de marzo, que puesto en orden cronológico y cruzado con lo que se sabe del cambio de sede y de los fallos en el dispositivo, muestra algo que el expediente oficial nunca quiso mostrar. Muestra que el aislamiento de Colosio en Lomas Taurinas no fue del todo accidental. Aparecen nombres.
nombres de personas que en 1994 ocupaban posiciones en la estructura del PRI, en el gobierno federal salinista y en los aparatos de seguridad del Estado. Personas que tuvieron contacto con el entorno de Colosio entre el 6 y el 23 de marzo. Personas que, según los documentos, participaron en conversaciones sobre la logística del mitin. Personas que en el expediente oficial simplemente no existen, como si ese periodo de sus vidas hubiera ocurrido en otro planeta. No voy a nombrarlos como responsables de nada. El sistema judicial nunca los procesó y este canal no es un tribunal. Pero sí puedo decirte esto, que esos nombres sean conocidos en ciertos círculos de manera consistente, que personas con acceso a esa documentación los mencionen off the record de manera coherente entre sí, y que esas personas hayan continuado haciendo carrera política e institucional durante años después del 23 de marzo, es un dato enorme, uno que el país debería poder procesar abiertamente y no puede, porque el sistema que necesitaría procesar esa información es el mismo que tiene todo el interés del mundo en que no se procese. El caso Colosio fue usado con una eficiencia que resulta difícil de no reconocer, aunque reconocerla sea nauseabundo. Se usó para legitimar a Zedillo, que llegó a la candidatura de emergencia y ganó en un contexto de duelo y miedo nacionales. Se usó para construir la narrativa del mártir reformista, sin que eso implicara consecuencias reales para nadie dentro del partido. Se usó para cerrar la investigación de la manera más conveniente. Un autor material, ninguna línea que señalara hacia las estructuras del poder. El expediente archivado. Javier Colosio, en la entrevista de 2019, eligió sus palabras con el cuidado de alguien que sabe en qué país vive. No acusó a nadie por nombre. Dijo lo justo para que la historia no se borrara del todo, pero sin exponerse más de lo que consideró prudente. Pensa en eso, el hermano de un candidato presidencial asesinado, a un cuarto de siglo del crimen, en un México que ya había tenido alternancia política, todavía tiene que calcular cuánto puede decir sobre lo que su hermano le escribió en las últimas semanas de su vida. Eso no es paranoia familiar, es una lectura racional y fría del costo real que en México tiene cierto tipo de información. Su viuda, Diana Laura Riojas, murió de cáncer en agosto de 1994. Tenía 34 años. Enterró a su marido en marzo y no llegó al diciembre de ese mismo año. Su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, creció sin padre y sin madre, cargando un apellido que en México es simultáneamente herencia política, símbolo disponible para quien quiera apropiárselo y el peso de una historia que nadie resolvió bien. Décadas después fue presidente municipal de Monterrey. La historia continúa como siempre en este país, con los descendientes cargando lo que el sistema produjo y prefirió no resolver. Las cartas de marzo de 1994 siguen sin publicarse completas. La caja fuerte de Magdalena de Quino sigue siendo un tema que en los círculos que saben se menciona en voz muy baja. Mario Aburto sigue preso cumpliendo 45 años de condena, el Estado declarando que el caso está resuelto, aunque casi nadie que lo haya estudiado en serio lo crea. Y los nombres que rondan los documentos de esa caja fuerte siguen siendo nombres que en México no se dicen en voz alta sin que cueste algo. 30 años. Y todavía cuestan. Este país tiene una relación muy disfuncional con sus muertos incómodos. Los celebra, los monumenta, los pone en el nombre de avenidas y programas sociales, los convierte en íconos disponibles para cualquier político que necesite un mártir en la pared. Y al mismo tiempo hace todo lo posible para que la verdad concreta de cómo murieron nunca salga completa. Esa también es una forma de violencia.
una violencia más lenta, más institucional, más difícil de fotografiar que un balazo en Lomas Taurinas, pero igual de real. Porque lo que destruye a las instituciones no siempre es el crimen. A veces es lo que viene después, el expediente que se cierra antes de tiempo, las cartas que no se publican, el hermano que mide cuánto puede decir a 25 años de distancia, los nombres que todos en ciertos círculos conocen y que nadie pronuncia en voz alta. Colosio fue real. Sus cartas fueron reales. La lucidez con la que estaba registrando lo que veía a su alrededor fue real. Y la decisión, tomada por personas reales con intereses muy concretos, de sepultar esa realidad bajo expedientes archivados e investigaciones que nunca terminaron de terminar, también fue real y tiene consecuencias que el país todavía carga. Algún día esos nombres van a salir. En México, tarde o temprano, las cajas fuertes se abren. La historia siempre encuentra la grieta por donde filtrarse, y los sistemas construidos sobre el silencio tienen una debilidad fundamental. El silencio requiere que todos los que saben sigan callando al mismo tiempo. Y eso es cada vez más difícil de sostener cuando pasa el tiempo y los intereses que lo justificaban se van erosionando. Hasta ese día lo que podemos hacer es no olvidar. No dejar que la narrativa del mártir conveniente reemplace la pregunta que 30 años después sigue sin respuesta completa. ¿Quién decidió que Luis Donaldo Colosio tenía que morir? ¿Quién ejecutó esa decisión o creó las condiciones para que se ejecutara? ¿Y quién se aseguró, en los años que siguieron al 23 de marzo de 1994, de que nunca lo supiéramos del todo? El próximo video va sobre otro caso que el sistema mexicano nunca cerró bien: el asesinato de Enrique Camarena, el agente de la DEA cuya muerte en 1985 destapó conexiones entre el Cartel de Guadalajara, la Dirección Federal de Seguridad y la CIA que décadas después siguen siendo explosivas. Una historia con nombres que cualquier mexicano reconoce y que ningún noticiero va a contar completa. No te la pierdas. Y antes de irte, ¿crees que México va a saber alguna vez la verdad completa sobre quién mató a Colosio y por qué? ¿O hay nombres tan protegidos que esa caja fuerte va a quedarse cerrada para siempre? Contame abajo. Leo todo.